buenos días, amada iglesia. Qué bueno es estar en medio de ustedes junto a todo el personal del King's Christian School esta mañana y ser parte de una encomendación al poder de la palabra y de la gracia de Dios para este año escolar. Y puede ser que el texto que yo voy a predicar, algunos dirán, ¿y cómo puede relacionarse con un momento como este? Pero yo creo que si son pacientes, ustedes lo entenderán. Yo quiero invitarles a que vayan conmigo a Lucas capítulo 7. Yo voy a predicar una porción más extensa de los versículos que vamos a estar leyendo al principio, que serán solamente los versículos del 18 al 23. Pero gracias, Pastor Tomás, por la invitación. Le traemos saludos de Iglesia Ciudad de Gracia. Sigan orando por nosotros. Ya estamos celebrando nuestro tercer año de haber sido plantada y estamos contentos por el crecimiento que Dios nos ha dado. Dejamos San Cristóbal, donde duramos 18 años allá, y la iglesia sigue firme con el liderazgo que entrenamos y establecimos. Gracias a todos los que en muchos momentos sirvieron en las jornadas médicas, a esa amada iglesia que todavía en espíritu yo quisiera estar allá. Cada vez que voy, un mes sí, un mes no, me da una nostalgia muy grande por el tiempo que duramos allá. Pero estamos aquí para contribuir con la expansión del reino y queriendo animar y motivar al pueblo de Dios para que se anime a la multiplicación y a ser enviado a plantar nuevas iglesias en nuevas comunidades donde no hay una iglesia centrada en el Evangelio. Dice así la palabra en Lucas 7. Solo leeremos los versículos 18 al 23. Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas y llamando Juan a dos de sus discípulos, los envió a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntáramos: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos le dio la vista. Entonces él les respondió: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Padre, yo quiero volver a encomendarme a tu poder, al poder de tu palabra, al gran misterio de nosotros exponer tu palabra inspirada a esta generación con la esperanza del que a nosotros proclamarla, tu espíritu desate su poder salvador y santificador, y tú puedas continuar rescatando a tu pueblo escogido, trayendo a pecadores al arrepentimiento de todo trasfondo, de todo contexto, de toda nación. Y te pedimos que en esta mañana nosotros podamos sentir y percibir ese poder en medio nuestro, pero también durante todo este año, mientras como colegio cristiano nos encomendamos y nos refugiamos en que eres tú, a través de tu palabra y tu espíritu, que vas a hacer la obra de hacer que una mente nueva y un corazón nuevo sea formado en el corazón de tantos niños y jóvenes. Señor, yo me escondo en tu espíritu. Obra a pesar de mí, a pesar de mi debilidad, a pesar de que no depende de mí. Reconozco, Señor, que es tu espíritu que da vida. La carne para nada aprovecha. Háblanos palabras en esta mañana, palabras de vida eterna. Yo te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muchos de nosotros en algún momento y de alguna manera hemos gritado: lo logramos, contra viento y marea. Y al decir esto, conscientes o no, utilizamos la analogía de un barco y de sus navegantes que saliendo de un puerto lograron llegar sanos y salvos a su destino,
Aún en contra de todas las inclemencias del clima, de los indomables vientos y de las feroces mareas del mar que una fuerte tormenta en el camino puede provocar. La iglesia es como ese barco. El mundo es como la tormenta. Este nuevo año escolar es como ese nuevo viaje zarpando del puerto, y nosotros, padres y maestros, somos como esos marineros. La frase contra viento y marea simboliza cómo las fuerzas de la naturaleza pueden dificultar el avance y poner a prueba la habilidad y la determinación de los marineros. Contra viento y marea es sinónimo de tenacidad, valentía, resiliencia, resistencia. En la vida cotidiana, luchar contra viento y marea se aplica a las situaciones en las que uno debe perseverar a pesar de los obstáculos. Contra viento y marea lo vive un estudiante. ¿Cuántos estudiantes hay aquí? Lo vive un estudiante que trabaja arduamente para presentar sus proyectos y aprobar sus exámenes y así poder terminar un año, graduarse a pesar de las dificultades y de las luchas personales. Contra viento y marea lo viven los padres, que trabajan diligentemente para amar y sostener a sus hijos, proveyéndoles una educación cristocéntrica dentro y fuera del hogar, acompañada de una continua corrección y disciplina evangélica, con el anhelo que a su tiempo el temor de Dios venga sobre ellos y ejerzan una fe salvadora en Jesucristo. Contra viento y marea lo vive un maestro, preparando sus lecciones, sembrando creativamente la multiforme verdad de Dios en los estudiantes, modelándoles un carácter cristiano, disciplinándolos consistentemente con la esperanza de que su instrucción y ejemplo produzca eventualmente el esperado fruto de salvación y de transformación de vida. Sin embargo, la frase contra viento y marea implica que no siempre la lucha, la determinación y la perseverancia garantizan un éxito inmediato, sino que se debe sufrir primero. Se debe sufrir primero de múltiples golpes, dolores y fracasos antes de llegar y alcanzar el objetivo. Y que precisamente es esa capacidad de seguir hacia adelante a pesar de las adversidades lo que define el verdadero espíritu de lograr una meta contra viento y marea. Y eso es obvio que esto también se aplica al reino de Dios, porque ha sido en contra de las más feroces mareas y en contra de los más feroces vientos del diablo y de este sistema mundano que el evangelio del reino ha ido avanzando a través de la historia. Aun cuando las circunstancias han estado todas contra nosotros y los impíos parece estar saliéndose con la suya, prosperando y ganando la batalla, Dios nos ha mostrado vez tras vez que contra todo viento y marea Él sigue cumpliendo su agenda y Él sigue logrando los propósitos de su reino. Muchas veces en esta guerra espiritual nosotros los creyentes, los pastores, los padres y los maestros nos desanimamos al ver que la mayoría de personas, incluso una nueva generación que se levanta, rehúsa creer en Jesucristo y seguir su palabra. Pero este pasaje que vamos a estudiar nos recuerda cómo Cristo en su humanidad luchó contra el desánimo de su propia percepción humana, recordándole a su corazón que Dios es soberano, que su gracia es soberana y que a pesar de que la mayoría de la gente de su tiempo lo seguía con una fe romántica, no creyendo en Él como el Hijo de Dios, y a pesar de que Juan el Bautista y aún sus discípulos por momentos llegaron a dudar de que Él era el Mesías, en medio de las circunstancias más adversas, en medio de los tropiezos y reveses de su iglesia, Cristo y nosotros debemos creer y descansar que el reino de Dios prevalecerá, que su reino avanzará, crecerá y se multiplicará hasta que se cumpla cada detalle de su palabra profética de que en Cristo, en su simiente, serán benditas todas las familias y las naciones de la tierra. Por eso
El título del sermón de esta mañana es Contra viento y marea, el avance del reino de Dios. Contra viento y marea, el avance del reino de Dios. Y si pudiéramos resumir y encapsular este sermón en una sola oración, lo pudiéramos hacer de esta manera. A pesar de que el evangelio del reino ha sufrido violencia y oposición a través de la historia, tú y yo debemos creer y descansar en que Dios sigue avanzando su reino contra viento y marea, y solo entran los que lo arrebatan. En Mateo 11 encontramos un pasaje paralelo de este mismo evento, y a diferencia de Lucas, en medio de esa pregunta llena de debilidad de Juan el Bautista, Cristo revela una gloriosa verdad que explica contundentemente este pasaje y pone en contexto su reacción a la fe romántica de la mayoría de la gente y a la duda de Juan y de sus discípulos. Y es el texto de Mateo 11:12 que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y en Mateo 11, 25 al 27, Cristo añadió: en ese momento respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La reacción de Cristo fue reconocer que parte del avance del reino de Dios es obligatoriamente tener que enfrentar y sufrir rechazo, oposición y persecución, al punto de parecer que estamos en el equipo perdedor. Sin embargo, Cristo nos modela cómo su pueblo debe reaccionar, luchando y perseverando en la fe, anclándonos en la verdad de la soberanía de Dios en la salvación, reconociendo que aunque muchos rechacen a Jesucristo, aunque muchos rehúsen creer en Él como el Mesías Salvador, aún así Dios sigue salvando a su pueblo escogido. Aún así Él sigue reservando un remanente escogido por gracia. Y a diferencia del evangelio de obras, que enseña a la gente a confiar en sí mismos y a encontrar dentro de ellos mismos la fuerza y la determinación para seguir adelante, el evangelio de la gracia nos enseña a confiar en el misterioso plan de la gracia soberana de Dios, a esperar y descansar en la fidelidad de su palabra y de sus promesas, y a depender en el poder de su Espíritu para que su obra avance y logre Dios todo lo que Él se ha propuesto a sí mismo para gloria de su nombre y de su reino. De modo que a la luz de este pasaje vamos a estudiar tres maneras cómo debemos creer y descansar en que Dios sigue avanzando su reino contra viento y marea. Y la primera es: a pesar de la debilidad y la brevedad de sus mensajeros. Dios sigue avanzando su reino a pesar de la debilidad y la brevedad de sus mensajeros. Mira conmigo el versículo 18. Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas, y llamando Juan a dos de sus discípulos, los envió a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Versículo 20, cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntáramos: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Como si hubieran sido pocos los milagros que ya Jesús había realizado ante los ojos de todo el pueblo, la visita de los discípulos de Juan el Bautista con esa pregunta llena de dudas le dio a Cristo en su humanidad un golpe de desánimo, como nos puede ocurrir a todos nosotros cuando somos cuestionados una y otra vez sobre la veracidad de nuestras afirmaciones y acciones, aún después que hemos sido consistentemente honestos y confiables. No podemos olvidar que desde el inicio de su ministerio Jesús citó la profecía mesiánica
de Isaías 61, 1 y 2, que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y con esto, Cristo afirmó que en ese día que Él inició su ministerio, esa profecía del Mesías se estaba cumpliendo delante de ellos en su persona y su obra. Y para respaldar su afirmación, intencionalmente Cristo llevó a cabo una jornada de milagros extraordinarios que justo antes de esta enseñanza de esta mañana, Él la culminó con la espantosa resurrección del hijo de la viuda de Naín. Cristo venía demostrando a través de esos asombrosos milagros que Él no era un profeta más de los tantos que habían venido antes que Él, sino que Él era el profeta final, que Él era el Mesías prometido y que sus milagros daban testimonio convincente y rotundo de ello. La misma gente lo decía cuando lo veía, como en Lucas 4:36 dice: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. En Marcos 4:41, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. En Lucas 7:49, ¿quién es este que también perdona pecados? Y a ustedes les digo, hermanos y amigos, en esta mañana, ¿quién es este? Que ante el sonido de su voz los demonios huyen, las enfermedades desaparecen, la naturaleza responde en obediencia y la muerte es aplastada y sorbida en victoria. Iglesia, este hombre es más que un simple hombre, es más que otro profeta. Este hombre es el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho carne. De modo que la pregunta de Juan desde la cárcel revelaba la debilidad de parte de un siervo que en ese momento de su vida estaba sufriendo por causa del reino. Y Cristo fue paciente. Él fue paciente con la debilidad de fe de Juan y con la debilidad de sus discípulos, así como Él es paciente con nosotros, así como Él es paciente con cada uno de sus hijos. Cuando enfrentamos las luchas espirituales de esta vida, reconociendo que somos personas sujetas a pasiones y tentaciones humanas, sufriendo día y noche en este mundo los ataques violentos del maligno y de los demonios que nos asedian y nos buscan para zarandearnos como el trigo. Y por esto, Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu benignidad, paciencia y longanimidad para con nosotros. Gracias por tu misericordia, porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad, y en especial para con su pueblo, para con nosotros, sus hijos redimidos por la sangre de Cristo, que luchamos contra la carne y aún siendo débiles deseamos sinceramente serle fieles. ¿Recuerdan ustedes al profeta Elías? Recientemente mi esposa y yo estuvimos leyendo justo después de Elías haber realizado uno de los milagros más impactantes de su ministerio y demostrarle así al malvado rey Acab y a su esposa perversa Jezabel y a todo el pueblo idólatra de Israel que Jehová y no Baal era el verdadero Dios. Y al Jehová evidenciar su poder y deidad a través de su siervo, haciendo caer fuego del cielo sobre el altar, Elías entendía que ya, finalmente los corazones de Acab y Jezabel y de todo el pueblo se volverían a Jehová en arrepentimiento y en fe. Pero a pesar de esa demostración contundente del poder de Dios, Acab y Jezabel y la mayoría del pueblo continuó en su incredulidad y en su idolatría. Y cuando Acab dio a Jezabel
la noticia de todo lo que Elías había hecho, haciendo descender fuego del cielo, y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal, Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Dice la Biblia que al escuchar estas palabras de amenaza y de muerte por parte de Jezabel, Elías se debilitó tan profundamente en su fe que salió huyendo para salvar su vida. Y después de un día completo caminando por el desierto, vino y se sentó debajo de un árbol y le dijo al Señor, deseando morirse: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hermanos, Dios conoce el dolor y el sufrimiento de servirle en un mundo caído, y lo difícil que es predicarle el evangelio a una generación endurecida, a una generación obstinada que prefiere el pecado antes que volverse a Dios. Y Él se compadece de nosotros, así como se compadeció de Elías y se compadeció de Juan el Bautista. Y para fortalecer la fe de Elías, Dios lo hizo caer en un sueño profundo y le envió un ángel que le preparó una torta cocida y le proveyó una vasija de agua, que lo fortaleció suficiente para que caminara 40 días al monte Horeb para allí recibir consejería de Dios. Y para fortalecer la fe de Juan el Bautista, que se debilitó en la cárcel, dice Lucas 7, 21 y 22 que Jesús en esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista, y les respondió la pregunta a los discípulos de Juan diciendo: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Así que, amados padres y maestros, Dios sabe que nosotros somos mensajeros débiles, pero gloria a Dios que Él se compadece de nosotros. Y en medio de nuestro ministerio, en medio de esta misión que es titánica, en medio de nuestra debilidad, Dios nos visita para animarnos y afirmar nuestra fe en su palabra y en su soberanía. Créanme, este año va a ser duro. Cada año tiene su propio afán. Cada año tiene sus propios retos. Tú y yo vamos a luchar con el mismo desánimo y depresión de Juan el Bautista y de Elías. Y puede ser que hasta en un momento lleguemos a cuestionar si en verdad no estamos corriendo en vano, si realmente nuestro ministerio de enseñanza está dando algo de fruto. Y esa duda e incredulidad tiene que ver con nosotros no entender y no descansar lo suficiente en la soberanía de Dios y en su gracia soberana, de que Él está obrando en las tormentas de la vida. Él está obrando en nosotros, en nuestros hijos y en nuestros estudiantes. Y que en medio de las adversidades, de la crianza y de la educación, debemos perseverar en fe, creyendo que su palabra no vuelve vacía, creyendo que el evangelio es poder de Dios para salvación, creyendo que Él está orquestando y entretejiendo muchísimos eventos y grandes cosas para avanzar su reino, creyendo que sus caminos no son nuestros caminos y que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y es precisamente ahí, amados hermanos y hermanas, cuando no podemos ver clara e inmediatamente con nuestros ojos humanos, que debemos pedirle a Dios que aumente nuestra fe, creyendo en esperanza contra esperanza, que Dios está como poderoso gigante prevaleciendo contra todo viento y marea, y que Él es un experto en resucitar de los muertos, que Él es un experto en encaminar todo para su gloria y para el bien de su pueblo, todo lo que el enemigo con maldad maquine contra nosotros. Eso es lo grandioso de servir a un Dios soberano. Así que cobra ánimo, papá y mamá.
Tu trabajo en el Señor no es en vano. Cobra aliento, maestro y maestra, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dios usa a personas débiles como tú y como yo. Dios usó a Elías, Dios usó a Juan el Bautista, y Dios quiere usarte a ti. A pesar de ti, a pesar de tus pecados pasados, a pesar de tus debilidades presentes, a pesar de tu propia indignidad e incapacidad, Dios no está buscando personas que se crean sabias y fuertes en sí mismas. Dios se deleita y Él trae gloria a su nombre, escogiendo lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, dile a Cristo hoy, ahí en tu asiento: heme aquí, Señor, envíame a mí. Aún siendo débil, hoy me entrego, hoy me consagro, hoy me dedico una vez más para servir en tu reino con lo poco que tengo y lo poco que soy. Solo úsame, Señor, úsame. Y justamente después que se fueron los discípulos de Juan, en Lucas 7, 24 al 28, Cristo comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan, diciendo: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pero ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. Pero ¿qué salieron a ver? Un profeta, sí les digo, y uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: mira, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. A pesar de la debilidad de Juan y ante lo corto de su ministerio, que para algunos parecía una caña sacudida por el viento, Cristo afirmó que entre los nacidos de mujer no hubo nadie mayor que él. Reconociendo el Señor la fidelidad de su siervo Juan, que lo abandonó todo, que vivió sacrificialmente, sin esplendor, sin ropas finas, sin deleites de palacios, y todo lo hizo por amor a cumplir el llamado de su Señor y a contribuir de una manera significativa con el avance del reino de Dios. Juan fue más que cualquier profeta, porque él tuvo el privilegio de completar fielmente la misión que Dios le encomendó, de ser el heraldo del Mesías, cumpliendo la profecía de Malaquías 4:5, que decía que Dios enviaría al profeta Elías para preparar el camino del Mesías. Por eso Cristo dijo de Juan en Mateo 11, 13 al 15: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Y les pregunto, hermanos, ¿acaso ustedes entienden por qué Jesús añadió las palabras finales de Lucas 7, 28 cuando dijo: sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista? Esta es la razón. Porque a cada uno de sus hijos Dios le ha hecho un llamado ministerial. A cada uno de sus hijos Dios le ha dado dones y talentos para que los invierta y multiplique en su reino. Y si tú renuncias a perseguir los placeres temporales del pecado y escoges tener por mayores riquezas el reino de Cristo que los tesoros de este mundo, como hizo Moisés abandonando Egipto, aún siendo tú
Escucha bien, aun siendo tú el más pequeño en el reino, Cristo dice que serás mayor que Juan el Bautista. Porque en el reino al revés de Jesucristo, en el reino contracorriente de Jesucristo, Dios no nos recompensa comparándonos con los ministerios de otros, sino que Él nos recompensa en base a nuestra fidelidad, según el ministerio particular que Él te dio y según los dones que Él te entregó. Sin olvidar esto, que nuestro tiempo aquí en la tierra es muy corto. Nuestra vida aquí en la tierra es breve y su reino es más grande que la pequeña contribución histórica que podamos hacer. Sí, es cierto, su reino avanzará a través de nosotros, pero finalmente su reino no depende de nosotros. Oye esto, tú y yo somos sorprendentemente útiles en las manos de un Dios soberano, pero no somos indispensables para un Dios soberano. Y aunque Dios nos usa, a pesar de nuestras debilidades, Dios se deleita en usar de muchas más maneras y por un tiempo más prolongado al siervo que permite que Dios confronte sus debilidades y lo transforme a su imagen. Elías se cansó. Dios trató de razonar con él, pero él se entregó a su desánimo y depresión, producto de su propia decepción y queja contra la soberanía de Dios. Al Dios no juzgar inmediatamente a Acab y a Jezabel, al Dios no concederle ver el fruto de la conversión de muchos pecadores por medio de su predicación, concluyendo Elías erróneamente en su mente que él era el único fiel que había quedado, cuando Dios había reservado en Israel a 7,000 creyentes cuyas rodillas no se habían doblado ante Baal. Por tanto, escucha esto, mi hermano y hermana. Si no permitimos que Dios transforme nuestras debilidades en fortalezas, Dios ungirá un Eliseo en nuestro lugar que nos reemplace. Si no permitimos que Dios transforme nuestras debilidades en fortalezas, Dios ungirá un Eliseo en nuestro lugar que nos reemplace. Por tanto, sirvamos a Dios sin dudar. Sirvamos a Dios sin cuestionar su plan. Creamos y descansemos que Dios sigue avanzando su reino contra viento y marea, a pesar de la debilidad y de la brevedad de nosotros, sus mensajeros. Pero esa es la primera manera como debemos creer y descansar que Dios sigue avanzando su reino contra viento y marea. Consideremos ahora la segunda, y es esta: a pesar del rechazo y la persecución a sus mensajeros. Dios sigue avanzando su reino a pesar del rechazo y la persecución a sus mensajeros. Mira conmigo de nuevo el versículo 18 y luego saltaremos al 31 hasta el 34. Entonces los discípulos de Juan le informaron todas estas cosas. Versículo 31. ¿A qué entonces compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen: les tocamos flauta y no bailaron, entonamos endechas y no lloraron. Porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen: tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Recordemos que la duda le vino a Juan el Bautista estando en la cárcel. Dice Lucas 3, 19 y 20 que la razón por la que Juan terminó encarcelado fue porque confrontó al rey Herodes, el tetrarca, por su pecado de adulterio, habiendo tomado como esposa a Herodías, mujer de su hermano Felipe. Y esto era, mis hermanos y amigos, por lo general lo que tarde o temprano les pasaba a los verdaderos profetas de Dios. Su mensaje de confrontación del pecado, su mensaje de llamado al arrepentimiento, su mensaje de salvación por gracia a través de la fe en el Mesías, no era un mensaje agradable ni a los reyes por sus excesos pecaminosos, ni a los religiosos por su evangelio de obras, ni a la mayoría del pueblo por una combinación de esas dos razones. Por eso Cristo dijo a todos sus hijos:
como siervos y mensajeros del reino. En Lucas 6, 22 y 23, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Y denunciando a los fariseos, Cristo añadió en Lucas 11, 49 al 51, por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel, que fue un profeta, hasta la sangre de Zacarías, que murió en el altar, entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Los pobres profetas, como los pobres maestros, solo fueron fieles predicadores del evangelio, que terminaron en la cárcel o terminaron siendo asesinados por las autoridades y por el pueblo, cuyo problema real no era con los mensajeros del reino, sino que su conflicto era directamente con Dios y con el mensaje que Dios mismo les enviaba. Y ante el rechazo y persecución a sus mensajeros, Cristo dijo en Lucas 7, 31 al 34: ¿a qué entonces compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen: les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos endecha y no lloraron, porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen: tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Todos crecimos jugando juegos simples de niños. Había un juego entre los niños de Israel que se llamaba boda o funeral, y consistía en que los niños debían recrear una boda tocando la flauta y bailando de forma celebratoria por un nuevo matrimonio, o recreando un funeral entonando cantos de lamentos por la pérdida de un familiar o un ser querido. Era un juego de actuación. Y la ilustración que Cristo utilizó fue precisamente esa que todos en Israel conocían. Fue la de unos niños invitando a otros niños a jugar boda o funeral, y siempre esos niños terminaban siendo rechazados por los otros niños. Y Cristo les dijo que ellos eran como esos niños antisociales, que ni respondieron a Juan el Bautista, que los llamaba a hacer endechas y a llorar por sus pecados en arrepentimiento, y ni tampoco respondieron a Jesús, que vino como el novio gozoso que llegaba ofreciendo su reino, y no quisieron bailar con él al ritmo de su gracia salvadora. Y ambos, tanto Juan el Bautista como Cristo, lo predicaron. Es cierto, Juan enfatizó más el arrepentimiento de la vida vieja, y Cristo enfatizó más la dicha de la salvación por gracia que se cumplía en su persona. Juan vivió una vida más asceta, sin comer ni beber con la gente, y aún así lo rechazaron, acusándolo que tenía un demonio. Y Cristo vivió una vida más alegre, comiendo pan y bebiendo vino con publicanos y pecadores para predicar el evangelio, y aún así lo rechazaron, acusándolo falsamente de glotón y borrachón. Al final, la gente rechazó a Juan y rechazó a Jesús, pero su rechazo realmente no era a ellos, su rechazo era a Dios. Hermanos de Iglesia Oasis y hermanos del King's Christian, lamentablemente el evangelio es un mensaje que ofende al hombre natural. En primer lugar, lo ofende porque expone sus pecados, lo confronta de su maldad, le demanda que se humille, que los confiese y que se arrepienta ante Dios. Y en segundo lugar, lo ofende porque le dice que el pecador no puede hacer nada para salvarse a sí mismo,
confrontando su orgullo, destruyendo su confianza en sí mismo y apuntando a la necesidad de confiar en un mediador exclusivo, en un solo Salvador que es Cristo el Señor, que vino al mundo a vivir, morir y resucitar por pecadores para otorgarnos por pura gracia el favor inmerecido de la salvación. Así que, hermanos, estas verdades del Evangelio para los hombres naturales, para niños, jóvenes y adultos, son locura. No las pueden entender, ni valorar, ni desear, porque se han de discernir a través del poder del Espíritu Santo. Y ellos en sí mismos y por sí mismos están muertos en sus delitos y pecados. Y en su condición natural a ellos les hace más sentido, a ellos les hace más lógica continuar en el camino de la desobediencia, porque quieren y desean seguir viviendo una vida loca, entregándose a sus pasiones desordenadas, disfrutando de la aparente libertad que no es sino libertinaje, de realizar sus malas obras sin restricción moral y sin freno divino que los estorbe. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ante el rechazo y la persecución que tú y yo podamos experimentar por la ofensa que contiene el mensaje del Evangelio, no desmayemos, no resbalemos, no perdamos el aliento, el vigor de nuestra fe y ministerio, porque si Dios te salvó a ti, Dios puede salvar a cualquier pecador. No dudemos como dudó Juan, ni nos cansemos como se cansó Elías, sino llenémonos de fe con el poder del Espíritu, tal y como hizo Jesucristo, que perseveró contra viento y marea. Sí, Él perseveró predicando el Evangelio a un mundo hostil, hasta que el mismo mundo lo crucificó en una cruz. Cristo se lo dijo a los discípulos en Lucas 21:12: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y nos advirtió a todos nosotros, sus seguidores, en Juan 15:18-20: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Así que, amados, si chocamos de frente con el rechazo de una nueva generación por la dureza de sus corazones, porque están amando más sus pecados que la salvación en Cristo, no sucumbamos quitando la ofensa del Evangelio con tal de ganar más aceptación con la gente, porque si no seremos culpables de adulterar el Evangelio. Seremos culpables de distorsionar el carácter y la sabiduría de Dios. Seremos culpables de cerrarle a los pecadores la única y verdadera puerta estrecha que guía a la salvación. En vez de esto, mis hermanos, seamos fieles predicando el mensaje de arrepentimiento de Juan y de salvación por gracia de Jesucristo, porque ambas verdades son dos caras de la misma moneda del Evangelio. Y si nos rechazan y persiguen por predicar este Evangelio, recuerden, la palabra de Dios no está presa. Dios hará que su palabra corra. Dios hará que su palabra sea glorificada en nuestra generación, tanto para justificación y salvación como para juicio y condenación. Por tanto, creamos y descansemos que Dios seguirá avanzando su reino contra viento y marea, aunque a Juan lo cancelen, aunque a Juan lo decapiten y aunque a nosotros nos rechacen y nos persigan. Finalmente, existe una tercera y última manera como debemos creer y descansar en que Dios sigue avanzando su reino contra viento y marea, y es a pesar de la incredulidad general del mundo al Evangelio. Dios sigue avanzando su reino a pesar de la incredulidad general del mundo al Evangelio. Miren conmigo el versículo 23. Cristo dijo: y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Versículo 29. Al oír esto, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Versículo 30. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. Versículo 35. Pero la sabiduría es justificada por todos
sus hijos. Cristo dijo, bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Sin embargo, la mayoría en el tiempo de Jesús se escandalizó de él. Y la mayoría hoy día se sigue escandalizando de Cristo. Aquellos que no se escandalizan, como Cristo dijo, y juzgan y concluyen correctamente por todas las evidencias demostradas que Jesús es verdaderamente el Mesías prometido y confían en Él como su Señor y Salvador, Dios les garantiza en ese versículo que serán bienaventurados, serán dichosos, serán bendecidos y felices con su salvación. Pero aquellos que se ofenden por sus ideas preconcebidas de quién es Jesús y concluyen o que no son pecadores que necesitan salvación, o que Cristo no es el Mesías, o que sencillamente no lo necesitan como Salvador, ni tampoco lo quieren como Señor en sus vidas, tendrán que prepararse para encontrarse cara a cara con Dios. Tendrán que prepararse para verse con el juez de toda la tierra, que no tendrá por inocente al culpable y que pagará a cada uno según sus obras. Tal y como dice Juan 3, 16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, gloria a Dios, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que, amigo mío, que no conoces a Cristo y estás aquí en esta mañana, la única manera, oye bien, la única manera de entrar en el reino de Dios es violentamente arrebatándolo por medio de la fe. No hay otra manera. La fe no es emocional ni tampoco es irracional. La fe está anclada en la persona y la obra de Jesucristo. En los versículos 29 y 30, Lucas describe cómo toda la humanidad se divide en dos, así como esta habitación en esta mañana está dividida en dos. Lucas dijo que muchos del pueblo y de los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y luego se bautizaron con el bautismo de Juan, mientras que los fariseos e intérpretes de la ley rechazaron la justicia de Dios, estableciendo su propia religión de obras y rehusando ser bautizados en arrepentimiento por Juan. Y esto nos enseña que solo hay dos maneras de responder a Cristo. Solo hay dos maneras de responder al Evangelio. O confías en la justicia perfecta que Dios te provee gratuitamente a través de Cristo para salvación de tu alma. O rechazas el plan de Dios, el único plan de Dios para rescatarte por medio de su Hijo, no sujetándote a su justicia y estableciendo tu propio modo de ver la vida para condenación. Escucha esto, no hay posición media con respecto a Jesucristo. Amados padres, amados maestros, esto es lo que tú tienes que enseñarle continuamente en la crianza y en la educación de tus hijos y alumnos. O aceptas a Cristo o rechazas a Cristo, o crees en Él o te rebelas contra Él. Hermanos, debemos arraigarnos y cimentarnos en predicar un evangelio de gracia soberana. Y déjame explicarte lo que significa eso. Reconociendo que los hombres están moralmente corruptos y depravados, que ellos prefieren sus pecados antes que la salvación. Ellos aborrecen la luz porque sus obras son malas. Ellos no entienden ni buscan a Dios porque están muertos en sus delitos y pecados. Y por más que sembremos el evangelio en corazones que están entenebrecidos y endurecidos, nadie, absolutamente nadie pudiera ser salvo. Y ante la realidad de la incredulidad general de este mundo, hagamos como Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Hagamos como Cristo. Refugiémonos en la verdad de que la salvación le pertenece a Dios, que la gracia es soberana
y que Él la otorga cuando Él quiere, donde Él quiere y a quien Él quiere. Y aunque Cristo luchó con el desánimo al ver la incredulidad de la mayoría, Cristo no se entregó a la duda como Juan el Bautista, ni se entregó al desánimo como Elías, sino que en Mateo 11, 25 al 30, Él dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En el gran misterio de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, debemos reconocer que nadie puede ser salvo por voluntad de carne o por voluntad de varón, sino por la voluntad soberana de nuestro Padre Celestial. Y aunque Cristo llama a todos los pecadores en Mateo 11, 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo también dijo en Juan 6, 44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y nadie conoce al Hijo sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por lo tanto, mientras enseñemos y prediquemos la palabra a una nueva generación, queridos padres, queridos maestros, recordemos que solo Cristo soberanamente puede resucitar de entre los muertos. Solo Cristo puede cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne. Solo Cristo puede quitar el velo y la ceguera de los corazones de los hombres. Solo Cristo puede hablar y mandar que de las tinieblas resplandezca la luz para salvación. Así que sigamos predicando el evangelio contra viento y marea, ya que este es el medio que un Dios soberano ha escogido para salvar. No nos cansemos en nuestros hogares de enseñarle a nuestros hijos. No nos cansemos en las aulas de sembrar la semilla en todo tipo de terreno. Prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, con el fervor, con la confianza y con la esperanza que todo agricultor siembra, porque Dios a su tiempo y a su manera hará que el evangelio alcance a su remanente escogido de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. No nos amedrentemos ante la incredulidad de un mundo opositor. Prediquemos a Cristo y a este crucificado, reconociendo que es por la locura de nuestra predicación que Cristo llamará a sus ovejas por nombre. Y sus ovejas oirán su voz, sus ovejas le seguirán, sus ovejas entrarán en su redil, y allí habrá un rebaño escogido por gracia. Al final, la sabiduría de Dios será justificada en sus elegidos, en aquellos que se arrepientan y crean en su Hijo, como Cristo dijo en Mateo 21, 43 y 44, que el reino de Dios será quitado de los orgullosos, de los que se creen sabios y entendidos, y será dado a gente que como a niños humildes reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador, y luego producen los frutos de su reino. Tenemos que advertirles a esta generación que Cristo puede ser roca eterna para salvación a todo aquel que cree en Él. Pero también Cristo puede ser piedra de tropiezo, y el que cayere sobre esa piedra será quebrantado, y sobre quien esa piedra cayere, tristemente será desmenuzado para condenación eterna. Me gustaría terminar leyendo este poema que encontré y adapté para este sermón. Y dice así: contra viento y marea, desafiemos la sombra a la luz de una idea. Con el alma encendida hay que andar por la vida contra viento y marea. Y aunque el mar sea adverso y estemos inmersos en aguas muy feas, continuemos el viaje que nuestro coraje, la fe, lo acarrea. Si llevamos ardientes la esperanza en la frente, igual que una antorcha entre bosque de espinos, se abrirá algún camino contra viento y marea. Contra viento y marea,
Cada sol se repite, cada día alborea, y cada reto insistente venceremos de frente contra viento y marea. Contra viento y marea propongamos sin miedo una gran asamblea donde allí se proclame que jamás destruido será el reino de Cristo. Contra viento y marea. Contra viento y marea avancemos con todo, desterrando el pecado, rescatando al perdido, con letreros anunciando que Jesús es el camino y que todos lo vean. Contra viento y marea. Hay montones de manos para hacer la tarea y vencer desafíos. Lo que importa al final es su iglesia, del sur o del norte, de allí donde sea, que unida se esfuerce a ganar la partida y a triunfar en su nombre contra viento y marea. Esta es mi propuesta. Si hace falta, en la piedra plantaremos su iglesia contra viento y marea. Y tal vez lo que resta y mi pueblo ya anhela es estar con su Cristo por los siglos de los siglos. Quiera Dios que así sea. Padre, gracias por tu palabra, que es viva, y tu espíritu hace que arda en nuestros corazones. Arde como fuego, testificando que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre sino a través de Él. Gracias, Señor, por habernos resucitado de entre los muertos, a los que hoy día creemos en ti. Gracias, Señor, porque en contra de todos los pronósticos, en contra tuya, tú eres un Dios soberano, que sigues avanzando como poderoso gigante, y tu reino nadie ni nada lo detendrá. Señor, gracias por el privilegio de, aun siendo débiles, siervos y mensajeros, que tú nos quieras usar. Oh Señor, hoy nos consagramos a ti otra vez y te pedimos, Señor, que por este breve tiempo de esta vida corta, que nos uses. Úsanos, Señor, úsanos para que tu evangelio alcance los rincones de la tierra, alcance a tu pueblo elegido por gracia, Señor, y que lo veamos en este año, mientras los padres se esfuerzan criando e instruyendo a sus hijos, mientras los maestros y todo el personal de un colegio prepara el ambiente para que el evangelio sea sembrado. Oh Dios, manda la lluvia, manda tu espíritu para que Él regenere los corazones, para que Él quite la ceguera de los ciegos, quite la sordera de los sordos, le dé la capacidad a los cojos de caminar y saltar, y que los humildes y valientes arrebaten tu reino. Yo te lo ruego en el poderoso y el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.